Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Nuestro devocional de hoy está en 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a hablar para comenzar. Amado Señor, agradecemos tanto el amor que nos tienes, por el cual ahora somos llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por haberte despojado a tu Hijo, con el propósito de salvarnos y adoptarnos como tus hijos, Señor, y hacernos tuyos, parte de tu familia, para que seamos como tú. Gracias, Señor, por amarnos como lo haces. Gracias, Jesús, por querer compartir la eternidad con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque has puesto en nosotros la convicción de que somos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden el consejo de leer el capítulo completo para que el Espíritu de Dios nos permita comprender toda la profundidad, todas las implicaciones que hay de tener el amor de Dios, de comprenderlo. He puesto como título: Entendiendo el amor de Dios para vivir como hijos suyos. El apóstol Juan comienza diciéndonos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y recordamos a Juan 3:16, el Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, curiosamente, en el capítulo 3 de la primera carta, también nos habla de la grandeza del amor de Dios. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad es una invitación a observar detenidamente, con mucha atención, la magnitud, la calidad, la profundidad, la grandeza del amor de Dios. O sea, dense cuenta cómo Dios nos ha amado. Y ese amor nos lo ha dado. Es para nosotros. ¿Y quién nos lo ha dado? El Padre. Ese Padre amoroso, ese Padre que está dispuesto a entregar a su Hijo por el amor que nos tiene, con tal de que ahora nosotros también seamos sus hijos. A pesar de estar rebeldes, a pesar de estar alejados de Él, Él pudo haber diseñado un plan diferente. Él lo pudo haber hecho, pero lo que Él eligió fue amarnos. La manera más grande que ha mostrado su amor es que dio a su Hijo para que Él muriera por nosotros, muriera en nuestro lugar, para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Ahora tenemos un nombre, una identidad, para que seamos llamados hijos de Dios. Al ser sus hijos, por la fe en Jesús, somos como Jesús. Y así como el mundo no conoció a Jesús, pues tampoco nos conoce, lo que termina diciendo allí el versículo 1. Y nuevamente en el versículo 2, mis amados, ahora somos hijos de Dios. Ya tenemos un resultado, y es que somos hechos hijos de Dios. Pero aún así no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Y Juan nos lo recuerda aquí. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesús vino como hombre, ellos lo conocieron como hombre y dan testimonio de lo que vieron con sus ojos, de lo que tocaron, lo escucharon, lo siguieron. Pero ellos sabían que había otra manifestación de Jesús, habría un efecto aún mayor sobre nosotros. Cuando vino Jesús, ellos lo vieron, nosotros no lo vimos, pero creímos por el testimonio de ellos. Hay un resultado que es que somos como Jesús, tenemos una identidad en Jesús aquí en la tierra. Pero aquí Juan nos está hablando de que cuando Él se manifieste por segunda vez, ya nosotros vamos a ser semejantes a Él. Por eso dicen: aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Saber esto, que seremos como Él es, que le veremos tal como Él es. Esto debe producir en nosotros una esperanza, algo que es más allá de las expectativas que un ser humano puede tener aquí en la tierra. Y esa esperanza de ser transformados y semejantes a Él debe producir en nosotros un efecto que dice aquí Juan en el versículo 3, que es que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En este capítulo empieza diciéndonos del amor de Dios. Miren cuál amor nos ha dado, el Padre nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios. 2 Corintios 6:18 nos dice que seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hebreos 2:12, Jesús dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos consideran, nos ven como familia. Juan usa unas palabras concretas para hablar del Hijo de Jesús, que es el amor. En el versículo 3 dice: Él es puro. En el versículo 5, en Él no hay pecado. En el 7, Él es justo. Y el resto del capítulo nos va a estar exhortando. Ahora somos hijos de Dios, tenemos una identidad en Dios como hijos.
Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que seamos como Él es, que seamos puros como Él es, que no pequemos como Él no peca, que seamos justos, que vivamos en justicia como Él es justo. Entonces, como resultado de esta esperanza de que un día seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, simplemente nosotros nos guardamos siendo puros, siendo santos, o sea, no amamos el pecado y hacemos justicia. Entonces el Señor nos dio una identidad, pero nos sacó de lo que éramos antes, de la condición de pecado. Teníamos una identidad antes, era de pecadores ajenos, contrarios, enemigos de Dios. Esa era nuestra realidad. Pero ahora, por la gracia del Señor, por el sacrificio, la obra de Jesús, ahora tenemos una identidad en Él. El versículo 3 habla de purificarnos a nosotros mismos. Bueno, si el Señor es puro, Él es santo, estamos llamados a vivir en santidad. Y nosotros tenemos que amar la santidad y tenemos que tomar decisiones sobre cómo vivir nuestras vidas. Jesús nos ha rescatado, nos ha redimido para que vivamos en santidad. El que comete pecado, versículo 4, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, quebrantar la ley. Todo el tiempo el ser humano quebranta la ley de Dios. Nosotros tomamos en cuenta las leyes de Dios para no quebrantarlas, porque amamos la justicia de Dios, las enseñanzas de Dios, los mandatos de Dios. Pero también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir sin quebrantar la palabra de Dios, viendo consecuentemente la naturaleza de Dios. En este capítulo hay dos preguntas, o una pregunta, o para esto apareció Cristo. La primera ocasión en que lo menciona es en versículo 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que es importante mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora dice, aquí está el amor, es Jesús. ¿Y para qué vino Jesús? Para quitar el pecado del mundo, para quitar nuestros pecados. Entonces, si Él apareció para quitar nuestros pecados, quiere decir que nosotros debemos vivir sin amar el pecado, sin practicar el pecado. En el versículo 6 podemos observar cuán atento estaba Juan cuando Jesús, también en el capítulo 15 que él escribió en el Evangelio, Jesús les dijo que tenía que permanecer en Él para que llevéis fruto. Aquí Él usa esa expresión de permanecer en el Señor, pero para decir que el que permanece en Él no peca, porque todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si alguien ha nacido no puede tener una doble vida. Por un lado, habla del Señor, lee la palabra, dice ser cristiano, pero con su vida practica el pecado. No podemos separar nuestros actos, nuestras acciones, de nuestra fe, de nuestra identidad. En cuanto al que Él es justo, dice, hijitos, que nadie los engañe, esto no funciona. El que hace justicia es justo, porque Él es justo, como Él es justo. ¿De cuál justicia está hablando? Pues de la rectitud de vivir de una manera coherente a la identidad que tenemos ahorita como hijos. O no hay justicia si yo digo creer en Jesús y ser un hijo de Dios y mi vida dice todo lo contrario. Amo el pecado, practico el pecado. Entonces allí no hay justicia. Entonces Él es justo porque Él es íntegro. Nosotros vivimos en esa justicia de no practicar el pecado, no amar el pecado. Recordemos el capítulo 2, en el primer versículo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el cristiano peca eventualmente, pero no porque ame el pecado o viva en el pecado, sino porque estamos en una naturaleza caída y luchamos con eso. Pero Juan llama a confesar. Cuando pecamos, confiesa el pecado y levántate y sigue adelante. Mantente sin pecar. Eso es lo que pasa con el cristiano. El cristiano busca la justicia, busca mantenerse en santidad, busca no pecarse. Si peca, se arrepiente y se aparta de ese pecado, lo confiesa y sigue adelante. Pero el que practica el pecado sin confesarlo, sin reconocerlo, sin admitirlo, sin buscar estar en paz con Dios, reconciliarse con Dios, pues no está practicando la justicia. Y en el versículo 6 nos dice que el que practica o vive de esta manera, aunque diga ser cristiano, aunque diga haber nacido o no, simplemente tiene un padre, pero no es Dios, es el diablo. Pero aquí también nos habla de la otra razón por la que Cristo apareció. Y para esto apareció Cristo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Sembrar duda, sembrar discordia, sembrar incredulidad, fomentar el pecado, la rebelión contra Dios, contra su palabra, tergiversar la verdad, llevarnos a vivir en nuestros sentidos,
en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia y finalmente llevarnos a una vida eterna sin Dios. Más terrible que el infierno, un horno de fuego ardiendo eternamente, es una vida eterna sin Dios. Y Él quiere arrastrar a la gente hacia eso. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús puede destruir la influencia del diablo en nuestras vidas. El cristiano que tiene una relación con Dios, que lee su palabra, que tiene una comunión, una vida de oración, puede experimentar el hecho de que Jesús vino para destruir las obras del diablo. No dejó sin poder. Así como quitó el poder del pecado sobre nosotros, también quita el poder del diablo sobre nosotros. Aquí en el versículo 9 dice que tenemos la simiente de Dios en nosotros y que una evidencia es que permanecemos en Él, permanecemos en su palabra y que no podríamos pecar, porque ya la simiente nuestra ha sido cambiada. La simiente corruptible que fue sembrada en nuestros corazones por causa del pecado y del engaño de Satanás nos llevó a una vida ajena a las cosas de Dios en tinieblas y practicábamos el pecado, amábamos el pecado. Era lo normal, era el resultado, era el fruto. Pero ahorita tenemos una simiente, la simiente de Jesús, la simiente de su palabra, la simiente de Dios que ha sido puesta en nosotros y vamos a producir un fruto. Producimos un fruto diferente que no es el pecado, sino la santidad, la justicia, la pureza en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, en cómo las hacemos y cómo está nuestra vida, cómo está nuestra identidad en Dios. ¿Estamos siendo puros en nuestra manera de vivir? ¿Amamos el pecado o lo rechazamos? ¿Tenemos una vida sin pecado? ¿Tenemos pecados que no hemos querido confesar? ¿Nos ponemos en paz con Dios? Confesamos nuestros pecados rápidamente, nos ponemos rápidamente en paz con Dios para mantener nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra justicia. Ahora Él nos va a llevar hacia otra evidencia en la vida del cristiano, y es el amor. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, si Dios nos amó de tal manera, o con esta calidad de grandeza y profundidad de amor, ¿qué se espera de nosotros? Si estamos en Él, si tenemos una identidad en Dios, no solamente que seamos puros, no solamente que no pequemos, no solamente que seamos justos, sino que amemos a los demás como Cristo los amó y nos amó a nosotros. Pero si yo tengo esa identidad como hijo de Dios, entonces estoy en la capacidad, así como estoy en la capacidad de no pecar, porque el poder del pecado fue quitado por Jesús, para esto apareció, y también apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, parte de esas obras del diablo es el odio, la envidia, lo que llevó a Caín a quitar la vida de su hermano. Entonces ahora tengo la capacidad, el poder de ver a mis hermanos y amarlos como Cristo me ama a mí, con el amor de Dios, con el amor de Jesús. Pero también voy a amar a los que están perdidos, a los que están en el pecado, bajo la influencia del diablo, que necesitan saber que Jesús apareció para quitar el pecado de ellos también. Que Jesús apareció para quitar el poder de deshacer las obras que el diablo ha hecho en sus vidas, ha tejido en sus vidas. Ellos necesitan saber. Y entonces el amor nuestro hacia las personas que no tienen una identidad en Dios, que no son hijos de Dios aún, es que nos mueve a hablarles, a conocer de esta oportunidad, porque Jesús apareció para quitar los pecados de todo el mundo. Juan Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros. Jesús dijo: "En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado". También les advierte en el versículo 13 que no deben extrañarse si el mundo nos aborrece. Ya lo había dicho, ¿no? En el versículo 1, que a Jesús no lo considera. Nosotros, si tenemos una identidad, si somos como Jesús, tampoco nos va a conocer. O sea, vamos a ser extraños para el mundo. Pero el 14 lo enfoca en el sentido de que ahora que hemos pasado de muerte a vida, el versículo 14 nos habla de que ahora hemos salido de la muerte a la vida, y que esto lo podemos reconocer en si amamos a nuestros hermanos. Si hemos nacido de nuevo, nuestra vida espiritual ha sido restaurada, nos hemos vivificados por el amor del Padre, por la obra de Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces debemos amar a nuestros hermanos, porque sencillamente el que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo dice aquí en el versículo 14. El que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, el solo hecho de aborrecer a alguien ya me hace un homicida. Y los homicidas no tienen parte con la vida eterna, no tienen vida eterna.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo. Aquí recordamos que Juan es un personaje muy especial. En los evangelios, él, cuando hablaba en primera persona, decía, el discípulo amado. ¿Quién le dio ese título? Pues él mismo se sentía amado por Jesús y le gustaba llamarse así, discípulo amado. Y nosotros debemos sentirnos así. Tal vez no lo llamemos de esa manera, pero podríamos hacerlo. Pero sí es una realidad. Él lo entendió y lo vivía. Se sentía amado por Dios y él amaba como Dios lo amaba. Entonces acá nos está diciendo en este versículo 16 que así como Jesús, aquí encontramos en estas cartas, Él nos está hablando del amor constantemente, del amor del Padre, del amor del Hijo, de que nosotros tenemos que amarlos como Él nos amó. Y acá en el versículo 17 lo enfatiza de la siguiente manera. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no hablemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y verdad. Ese es un desafío tremendo, no solamente en cuanto al amor. Si somos hijos de Dios, pues tenemos que evidenciarlo en nuestra manera de vivir. Si amamos a los hermanos, tenemos que mostrar el amor. Eso no podemos amar de palabras. Obras son amores y no buenas razones, como dice el refrán. Él conecta con el versículo 19 diciendo, en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, los que decimos y hacemos. Los que vivimos de manera coherente con la identidad que tenemos ahora. Los que son hijos de Dios y viven como hijos de Dios. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Viviendo de esta manera consecuente, congruente, es que nos damos cuenta que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, como dice el versículo 19. Y en el 20 dice, nuestro corazón nos reprende, pero si no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, versículo 21, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces el hecho de que sea nuestro Padre quiere decir que tenemos esa confianza de acercarnos a Él, al trono de la gracia, de confesarle nuestros pecados y que vamos a tener cualquier cosa que pidiéramos. Podemos pedir sabiduría para vivir de manera que le agrade y que lo honremos. Podemos pedir perdón por nuestros pecados para que nos limpie y seguir adelante en nuestra pureza, en nuestra justicia. Podemos pedirle fuerzas para que nos dé el poder para vivir y vencer las tentaciones. Si guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él, tenemos la posibilidad de recibir todas estas bendiciones. El versículo 23 nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Aquí está resumiendo y recordando una vez más, ya terminando este versículo, que el mandamiento principal de parte de Dios, o se puede resumir lo que Dios desea de sus hijos, es que miremos cuán grande es el amor que nos ha dado, y ese amor tan grande es Jesús, que creamos en Él y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Cuán grande es el amor que tiene Samuel por sus hermanos creyentes. Mirad cuán grande es el amor de Samuel por su familia, que ama con la misma clase de amor que ama a Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces estamos llamados a considerar, a tener conciencia de la grandeza, de la calidad, de la cualidad del amor del Padre. Ese amor tan grande e inmenso es Jesús. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros y produce un fruto en nosotros, un fruto que es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Ha sido implantada en nosotros la simiente de Dios para que produzcamos el fruto de una vida transformada. Hemos salido de la muerte, hemos sido pasados a la vida. En conclusión, en este capítulo el apóstol está diciendo que nadie nos engañe. No podemos tener una doble vida, una vida para Dios espiritual y una vida cotidiana en nuestra carne sirviendo al pecado. No se puede. El que sirve al pecado es hijo, tiene otro padre y es el diablo. Es hijo de Dios, vive en pureza, sin pecar y en justicia, ama con el amor de Dios a sus hermanos, al perdido, incluso hasta la creación, porque la cuida, la valora, la respeta. Esto solamente es posible en la vida cristiana si permanece en Jesús. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, este puede llevar mucho fruto. El que no permanece en mí será cortado. No tiene identidad conmigo. Si no somos hijos de Dios, la vida de Dios se manifiesta a través de la nuestra por su Espíritu y nos lleva a producir un fruto que corresponde a un hijo de Dios. Amado Señor,
Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y llevarnos a reconocer tu amor y las implicaciones que hay para nosotros al ser ahora hijos tuyos, al ser llamados no solamente el beneficio de ser llamados hijos de Dios y serlo, sino lo que implica. Te pedimos que nos ayudes a vivir de esta manera, que podamos amarnos con ese mismo amor con que tú nos amas, Señor, y amar al perdido, para hablarle de ti, para llevarle tu mensaje, para hacerle saber y entender que apareciste, para quitar el pecado y para deshacer las obras del diablo. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.